Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al webinar de Social Lifetime Business, donde os vamos a intentar desgranar en los 60 minutitos que tenemos como claves para que podáis hacer una estrategia de social media con éxito. Bueno, gracias Omar, que como habéis podido leer en el chat, va a estar con nosotros ayudándonos a resolver todas las dudas o preguntas que tengáis durante esta pequeña sesión. Así que bueno, pues nada, gracias de nuevo a todos por estar aquí conectados y vamos a iniciar ya si os parece la sesión. Vamos a hablar, como os adelantaba al principio, de cómo podemos encarar con éxito una estrategia digital y focalizando sobre todo en redes sociales, que son los canales que mayor proactividad nos van a dar en nuestra estrategia digital general. La mayor preocupación de todos los que estamos aquí hoy reunidos, como me imagino que seremos responsables en mayor o menor medida de una o varias marcas y sus productos, pues hoy por hoy es cómo ser relevantes a nuestro público objetivo y que nuestra marca y nuestros productos sean los elegidos o como mínimo considerados. Y aparte de esta relevancia, cada vez es más difícil conseguirla porque estamos en una era del ruido, como bien sabéis. Los canales digitales son accesibles a todas las marcas y a todos los usuarios y todos tenemos capacidad de generar información. Entonces, esa ansiada relevancia que comentábamos cada vez es más difícil de conseguir. La relevancia en el área del ruido es lo que vamos a intentar desgranar a lo largo de esta tarde. En la época del auge del marketing digital, pues bueno, tenemos una obsesión clarísima a todos los equipos de marketing y es vender, poniendo el foco en la conversión. Y muchas veces estamos tan enfocados a esa conversión que todo lo que no aporte a la conversión nos sobra. Y siempre estamos pensando pues, en ventas, en producto, en leads, en ingresos, en MQLs, en SQLs. Y esto, pues, ¿qué hace? Pues que enfoquemos mucho en la conversión y en el final de la transacción y perdamos el foco en otras partes muy importantes de la estrategia. Tanto es así que el otro día, pues, navegando un poco, me encontraba con este titular. El 88% de los profesionales del marketing hace de la confianza en su marca una prioridad para el 2019. Me parecía súper interesante este titular porque esto nos hace pensar en una cosa. Estamos tan enfocados en nuestro trabajo diario hacia esa conversión y hacia ese foco que tenemos en que todo lo podemos medir en nuestras estrategias que nos olvidamos de algo súper importante y es la marca que sustenta ese catálogo de productos que nosotros tenemos que vender al usuario. Porque realmente la marca es lo que aporta un valor real al usuario y el producto le aporta funcionalidad. Y si solo focalizamos en la funcionalidad, estamos perdiendo en la propuesta de valor, que es lo que nos ayuda a construir esa relevancia. Tanto es así que estamos perdiendo foco en la importancia de las marcas que, bueno, investigando un poco más al respecto, me encontraba con un informe que, bueno, es del 2017, pero sigue estando vigente hoy en día. Es el informe de Meaningful Brands, donde el 91% de los españoles que se encuestaron dijeron el 91% de las marcas eran prescindibles para los españoles que encuestaron. Es decir, que si desaparecían del mapa el 91% de las marcas, a los españoles no les importaría. Cuando siempre estamos diciendo que la marca es algo súper relevante para el consumidor porque le hace elegir. Entonces, si tenemos encima de la mesa este panorama,
pues vemos que hemos de cambiar un poco la perspectiva. Si nosotros cuando compramos algo, el usuario cuando compra algo, realmente lo que está buscando es, por un lado, un beneficio funcional, obviamente que lo cubre el producto, pero también busca beneficios personales y beneficios colectivos. Y esos dos últimos elementos se los está dotando la marca. Con lo cual, nosotros lo que creemos que debemos proponer, pues bueno, es un cambio de paradigma. Por ejemplo, un ejemplo que me gustaría compartir con vosotros, que seguro que lo habéis escuchado porque es realmente reciente, pues bueno, esta marca de licores lanzó una campaña en Navidad. Hubiera sido mucho más fácil haber lanzado una campaña centrada en productos, como pues estas Navidades, como te vas a sentar con los tuyos, brinda con nuestros licores, y le dieron la vuelta y lanzaron una campaña súper centrada en la marca. Acabaron, supongo que la mayoría de vosotros, no sé si podéis interactuar con el chat, porque sí que me gustaría conocer si habéis visto esta campaña y realmente qué pensáis sobre ella, si creéis que fue una estrategia acertada o no. Yo os la he puesto aquí como ejemplo porque creo que ciertamente ilustra este argumento con el que hemos iniciado la sesión de esta tarde, cuando una marca que no es nada conocida, no tenía una notoriedad muy elevada, consiguió unos límites y unos picos de notoriedad extraordinarios, focalizando solamente en sus valores de marca. Cogió un insight de la sociedad moderna de hoy, que es ya no solamente es que estemos en Navidad, sino que la sociedad de hoy dicen que cada vez estamos más conectados, pero menos conectados físicamente. Entre las redes sociales, entre los trabajos absorbentes, entre la movilidad que está existiendo en las nuevas generaciones, que muchos de ellos salen del país para desarrollar su carrera. Entre todo este cóctel de elementos, ellos cogieron y lanzaron su campaña basados en ese gran insight que era no estamos conectándonos de la manera que debemos hacerlo. Y lo hicieron con una pieza, es un vídeo de 2 minutos donde realmente el producto no se ve nada más que en un frame en el medio de la pieza cuando hay un grupo de personas brindando y luego al final del spot en un packshot. Es decir, no hay presencia de producto. Hacemos una campaña de marca para elevar notoriedad y os aseguro que elevaron las ventas. Con lo cual, pues bueno, os lo he puesto como ejemplo porque creo que es un caso a comentar por el cambio de paradigma que ellos lanzaron. Nosotros seguimos pensando en este cambio. Si antes, es decir, antes o lo que habitualmente se hace dentro del marketing digital es poner el foco en el marketing y las ventas, porque lo que nos importa es el fin de la relación, esa conversión, esa compra, y el producto siempre lo ponemos como eje y utilizamos solamente argumentos racionales, trabajamos transacciones, nos importa el medio y a veces el corto plazo, perdemos esa visión estratégica, con lo cual, sin perder nuestro objetivo de negocio, que obviamente es la venta, vamos a tener una visión más estratégica y vamos a poner foco en la comunicación. Entonces, ahí nos importa todo el camino de la relación con el cliente, no solamente hasta la compra, sino obviamente el antes y sobre todo también el después. Poner la marca como eje, y aquí empezamos a trabajar argumentos como mucho más emocionales, buscamos insights y ahí es donde radica gran parte de la relevancia que buscamos, y trabajamos el valor. Es decir, las marcas hacen cosas por la sociedad más allá de los productos y es lo que realmente los consumidores van buscando de las marcas, que les aporten algo más que el producto, que al fin y al cabo es el commodity. Anteriormente, tú podías focalizar en producto porque la calidad era un argumento de venta, pero hoy por hoy, con todas las innovaciones y toda la oferta que hay, la calidad se le presupone a los productos. Es decir, ya la calidad no es un argumento válido ni de peso si entramos a valorar estos elementos. Entonces, hay que trabajar sobre la relevancia, pero más allá del producto.
Obviamente, las redes sociales en la estrategia digital, como decíamos, que vamos a poner foco en las redes sociales porque es el canal que más nos permite desarrollar todo esto que estamos intentando lograr, que es la relevancia. Obviamente, las redes sociales nos pueden acompañar a lo largo de todo el funnel de las ventas. Es decir, pues en la parte superior, en la parte del awareness, nos dan alcance con mensajes muy enfocados en la marca. En la parte media del funnel, si lanzamos contenidos con engagement, insights de productos y conocimiento del catálogo, nos van a aportar en la consideración. Y luego ya podemos trabajar la transacción, si tenemos un e-commerce, a través de formatos que generen visitas al ecosistema web, lanzando mensajes de oportunidades concretas y ofertas. Pero bueno, como decíamos, donde más nos va a apoyar las redes sociales y donde debemos establecer una estrategia potente es focalizando en la parte superior del funnel. Es decir, vamos a poder contar historias, vamos a poder conversar, vamos a poder conocer a nuestros potenciales compradores si los atraemos de manera correcta a nuestra comunidad social. Las redes sociales nos van a pedir segmentar y lanzar mensajes digamos, como semi-personalizados y también nos van a permitir reimpactar porque tenemos un público cautivo al que sabemos qué contenido y qué mensajes le estamos liberando. Una manera de hacer las estrategias social media que nosotros implantamos aquí es nuestra metodología Social Thinking, que está basada en toda esta búsqueda de la relevancia y todo este enfoque de marca principal y que no es otra cosa que escuchar primero y hablar después. Las conversaciones entre personas, sean físicas o a través de redes sociales, se dan de esta manera, es decir, la gente escucha a su interlocutor y habla y se basan estas relaciones en el feedback. Sin embargo, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, cuando establecemos este tipo de estrategias para lanzar nuestras marcas, nunca escuchamos primero y hablamos después. Nosotros tenemos una estrategia de marca y tenemos un canal y los utilizamos, aunque nos deje ser bidireccional, muchas veces unidireccionales. No estamos escuchando al sector ni al usuario. Y nos estamos dinamizando de manera correcta. Y bueno, pues es ese cambio de enfoque el que nos va a llevar al éxito. Ahora ya no hablamos de comunicar, estamos hablando de conectar, estamos hablando de entender las conversaciones y participar en ellas. Estamos hablando de hacer marcas sociales más que social media para marcas. Y aparte estamos hablando de hacer data driven marketing en social media y no artesanía social media. Es decir, más allá de si los contenidos son más creativos o menos creativos, lo que nos va a permitir tener éxito o no tenerlo es construir un modelo apalancado en el dato. La relevancia es la creatividad basada en patrones. Vamos a escuchar a los usuarios, vamos a escuchar al sector, vamos a escuchar la competencia, vamos a ver lo que funciona bien, lo que funciona mal, lo que demanda la gente y lo que nosotros tenemos internamente necesidad como marca. Todo esto nos va a generar patrones y en base a esos patrones generaremos contenidos y esos contenidos serán relevantes. Obviamente estamos hablando de procesos rigurosos que nos ayudan a crecer si nos apalancamos en el dato. Estamos hablando de marcas, pero nos dirigimos a personas, con lo cual las marcas se personalizan. Los usuarios están tan maduros que realmente saben que cuando una marca, están siguiendo una marca en redes sociales, detrás hay una persona gestionando. Hay un community manager, incluso hay un montón de noticias donde se empodera a los communities y donde se habla de los 10 mejores community managers de la historia, etcétera, etcétera. Para tener una estrategia exitosa no basta con hacer una hoja de ruta, sino que hay que tener un perfil que la implante con éxito. Para nosotros, el Community Manager es una pieza estratégica y no es un simple mero publicador de contenidos, porque
Obviamente, otro de los elementos que nos puede generar éxito en nuestra estrategia es la dinamización de la conversación, de la que hablaremos un poquito más adelante. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos empezar a implementar todo esto que estamos hablando? ¿Cómo podemos buscar esta relevancia? ¿Cómo podemos empezar a conectar en vez de comunicar? ¿Cómo podemos empezar a crecer a través del dato? Pues nosotros establecemos el siguiente método. Establecemos primero una auditoría que se puede alargar hasta 2 semanas, una fase de propuesta estratégica cuando hemos hecho esa auditoría y luego un kick-off, que es una puesta a punto. A partir de esos 3 pasos, tendremos ya una implementación de esa hoja de ruta que nos va a llevar a un trabajo recurrente mensual. Y luego una analítica y una monitorización que van de la mano con esa implementación y es continuado a lo largo de toda la fase de trabajo. Al principio de todo, obviamente, en esa fase de auditoría, tenemos que estudiar nuestra situación propia, tenemos que auditar qué tenemos, qué sirve, qué no sirve, qué hemos de potenciar y qué hemos de cambiar. Hemos de estudiar el sector y dentro del sector vamos a estudiar el consumidor. Qué es lo que las tendencias de producto, las tendencias de consumo y el consumidor qué está demandando o qué va a demandar y todavía él no lo sabe. Y obviamente qué está haciendo la competencia. Tenemos que investigar, eso lo sabéis de sobra, que los estudios benchmark son súper relevantes para el éxito de cualquier estrategia de marketing que llevemos a cabo. Aquí tenemos, nosotros como agencia, tenemos una implicación, pero aquí el cliente o la marca que hay al otro lado necesitamos también que se implique en un 20%. Hay un montón de información que tiene el cliente y que nosotros hemos de sacar para poder potenciar de la manera correcta. Esto, si no se trabaja con agencias, es decir, sois equipos de marketing, que podéis ser autosuficientes porque sois un equipo completo, lo que nos referimos con ese 20% son equipos externos a vuestro departamento de marketing, los de ventas, los de producción. Es decir, habrá un montón de gente en la organización que realmente va a aportar mucho a esa auditoría y que os va a dar datos súper relevantes para la propuesta estratégica. Una vez tengamos esos datos de ese punto de partida, es decir, nos vamos a dibujar en el mapa junto con la competencia y una vez dibujados en el mapa, pues vamos a poder saber hacia dónde nos podemos mover y movernos hacia un territorio positivo y prolífico y no meternos en territorios donde no vayamos a poder crecer de una manera correcta. Entonces, para determinar un poco ese camino, hacemos nuestra propuesta estratégica. Dentro de la propuesta estratégica tenemos una estrategia de contenidos. La estrategia de contenidos, digamos que es superior a una estrategia digital. La estrategia de contenidos realizada de una manera correcta subyace y va fluyendo por todos los canales de la marca, sean online u offline. Una estrategia de contenidos es una estrategia de patrocinios, es una estrategia de relación con distribuidores y es una estrategia de relación con los clientes a través de cualquier canal. Una vez tengamos clara la estrategia de contenidos, es decir, de qué temas podemos hablar de una manera solvente y sobre qué territorios y personalidad nos vamos a posicionar según cómo seamos como marca y el catálogo de productos que tengamos, ya podemos hacer nuestra estrategia de redes sociales. La estrategia de redes sociales nos va a permitir saber qué perfiles debemos explotar, de qué manera, con qué intensidad y qué rol le vamos a dar a cada perfil. Pues nuestro Instagram va a ser el rol de la inspiración, va a ser nuestro rol del posicionamiento aspiracional, nuestro perfil en Facebook, por ejemplo, va a ser nuestro foco para generar conversación, para interactuar con el cliente. Pues nosotros tenemos aquí LinkedIn, pues LinkedIn va a ser nuestro canal de atención con el cliente, el canal que mejor convierte para derivar tráfico a nuestra web, bueno, etcétera, etcétera. Cada marca pues deberá saber qué rol le tiene que dar a cada uno de los canales y eso está dentro de la estrategia de redes sociales. Una vez tenemos claro esto, vamos a ver la estrategia de difusión. Como bien sabéis, el alcance orgánico de las redes sociales cada vez es más limitado y entonces todos los contenidos que hagamos, si queremos optimizar los esfuerzos que nos llevan a hacer unos contenidos de valor, tenemos que acompañarlos con cierto boost y cierto presupuesto para
para que esos posts puedan llegar a la mayoría de nuestra comunidad o a la mayoría de los grupos de interés que hay en las redes sociales. A partir de ahí estudiaremos una propuesta creativa y gráfica. Es decir, aquí lo ideal es que tengamos claro que nuestros contenidos gráficos deben tener una unicidad, deben respirar el universo de la marca. Pues ya no solo los colores y que pongamos logotipo y la tipografía siempre la misma, sino ser capaces de crear un universo que cuando alguien vea una imagen, aunque no vaya marcada con el logotipo, puedas llegar a identificarla y saber de qué marca es. Pues a través de filtros, a través de los tipos de enfoque, a través de si hay elementos humanos, es decir, personajes en las fotos, pues la actitud que muestran en las poses, etcétera, etcétera. También es parte importante de esta propuesta estratégica cómo organizamos el equipo, es decir, qué perfiles son los que deben de formar parte de la implementación de esta estrategia y cómo se van a relacionar entre ellos, qué workflow va a fluir por todo nuestro trabajo recurrente de implantación de nuestra hoja de ruta. Y luego, obviamente, un plan de crisis. Llamamos crisis no solamente a lo negativo, sino que crisis puede ser una interacción de un cliente con nosotros. Desde una pregunta, una duda, una consulta, hasta una queja o algo más grave, todo eso lo vamos a poner en un orden y en una secuencia, lo vamos a dotar de unos niveles de urgencia y vamos a establecer unos protocolos de respuesta. Pues cuando alguien se acerca a nosotros y tiene, a nuestras redes sociales y tiene una duda, pues saber cómo le hemos de contestar y cómo hemos de derivar. Si surge algo más grave, saber cómo hemos de activar un protocolo de urgencia. Y todo eso lo tenemos que dejar escrito en la propuesta estratégica. Aquí, pues bueno, vemos lo mismo, implicación de cliente-agencia o implicación vuestra como departamento de marketing con departamentos externos a vosotros. Básicamente aquí el 80% es trabajo de estrategas del marketing y un 20% puede ser externo. Nada, el kick-off simplemente es cuando ya tenemos nuestra hoja de ruta, vamos a ver si todos los canales los tenemos ya puestos, digamos, en la casilla de salida. Vamos a ver si configuramos una escucha social. Pues vamos a poner, es súper importante tener una herramienta con mayor o menor potencia según las necesidades que tengamos, pero para escuchar pues lo que está diciendo la gente de nosotros y lo que está pidiendo la gente de nosotros. Configuraremos también el Social Analytics. Vamos a tener claros realmente qué KPIs vamos persiguiendo y en función de eso vamos a hacer nuestro dashboard de control y si es necesario tener herramientas vamos a parametrizarlas. Y optimizaremos los canales. Pues veremos si tienen los covers, los avatares y las descripciones, etcétera, etcétera. Y toda la información de contacto está actualizado. Eso es muy importante antes de empezar a dinamizar. Y luego ya pasamos a la implementación, donde tenemos una escucha continuada, donde tendremos al principio de cada fase un planteamiento de temas, una producción de calendario y luego ya participaremos en la publicación y la gestión, dinamizaremos la conversación y meteremos ese plan de promoción de contenidos que comentábamos. Y junto con esa implementación de social media que hablábamos, tendremos ese dashboard que hemos montado en ese kickoff, pero continuamente para que podamos monitorizar, optimizar y sacar nuestras propias conclusiones de todas las labores que estamos haciendo si realmente estamos yendo hacia el camino que nos habíamos marcado en un inicio. Entonces, pues bueno, estas 5 fases son las imprescindibles para poner en marcha una estrategia en nuestros medios sociales de una manera controlada y con éxito. Aquí simplemente cuando hablamos de auditoría podemos hacer un trabajo por eso te decía que nos puede llevar hasta 2 semanas, podemos hacer o un trabajo básico o un trabajo muy extenso donde podemos entrar no solamente a saber a nivel cuantitativo cómo estamos nosotros y en relación con la competencia,
sino hacer incluso escucha social del sector y de la marca para valorar el volumen de conversación que está generando nuestro sector, el sentiment que está levantando nuestro sector, los principales topics o temas de conversación que están surgiendo en nuestro sector. Incluso podemos identificar y deberíamos a los principales contribuidores a la conversación, a esos heavy users, influencers, microinfluencers, etcétera, etcétera. En nuestros canales no nos quedemos solamente con cuántos fans tenemos y dónde y cuántos queremos tener, sino que vayamos a auditar realmente nuestra audiencia. ¿Cuál es el perfil, el volumen, la ubicación? Vamos a auditar nuestro nivel de engagement. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal a nivel de interacciones? Tenemos muchas interacciones, ¿vale? Pero ¿de qué tipo? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Qué alcance real estamos consiguiendo? ¿Qué formatos estamos poniendo en marcha? Vamos a revisar nuestro tono y nuestro estilo. ¿Realmente estamos haciendo acciones diferenciales? ¿Qué es lo que mejor nos ha funcionado hasta ahora? Y hacemos lo mismo con la competencia. Lo bueno es hasta 3 competidores para tener una foto medianamente asequible. Obviamente lo podéis hacer con más, pero de entre 3 y 5 sería lo ideal. Aquí vamos a analizarles, obviamente, ellos podemos, a la competencia, podemos hacer mucho análisis cuantitativo y hasta cierto punto cualitativo, pero que es súper, súper importante tener clara la audiencia, sus niveles de engagement, el volumen de interacciones, incluso la tipología, haciendo un poco de trabajo de campo, los formatos que utilizan, el tono y el estilo, si hacen acciones diferenciales y un poco ver qué es lo que mejor les está funcionando pues poniéndolos un poco ahí en observación. El entregable que en realidad nos tiene que salir de aquí es una auditoría social media con conclusiones e ideas de mejora que vamos a plantear en la estrategia y un informe completo de benchmark. El equipo ideal que puede acometer esto son un social media specialist o un planner digital y una persona con skills analíticos, un analista. Aquí las herramientas que podéis poner en marcha son herramientas de escucha social, como pues aquí hay diversas. Aquí veis que está Attributes to be de Hastafy y Brand24, que son algunas de las que nosotros utilizamos. Algunas tienen planes gratuitos que son limitados y otras son de pago. Por eso que decía que la herramienta que hay que poner en marcha es una u otra en función de las necesidades o de la profundidad a la que necesitemos llegar. Y analítica social, nosotros, por ejemplo, utilizamos siempre herramientas que son mucho más cómodas de utilizar que ir dashboard por dashboard, red social por red social. Son herramientas que te engloban en un solo dashboard una visión completamente clara. Esta, por ejemplo, que ponemos aquí es la que solemos utilizar nosotros, entre otras, pero estas son de pago. Pero bueno, en el mercado hay varias gratuitas que si la profundidad que necesitáis no es mucha, se puede utilizar. Vale. Luego, un poco para la propuesta estratégica, pues lo mismo, tenemos que desgranar un montón de cosas. Desde un planteamiento inicial donde vamos a el rol social de la marca, lo tenemos que dejar plasmado con un tagline, es decir, pues con qué hashtags vamos a poder plantear la conversación y a qué públicos nos dirigimos. Plantearemos los objetivos, obviamente, y luego ya empezamos a hablar del estilo. Dentro del estilo vamos desde los territorios y los temas que van a ser donde nos vamos a poder posicionar de una manera creíble, hasta el tono, el universo, como hablábamos antes, y las aplicaciones al concepto creativo, si tenemos una campaña creativa, cómo nos la podemos llevar a la conversación a social media. Estableceremos los roles por canal que hablábamos y esta estrategia de difusión de pago. Obviamente, en la propuesta estratégica deberíamos de trazar una estrategia de influencia, es decir, acciones de comunicación con terceros. Muy importantes las acciones con terceros, meter lo que es la comunicación interna. Es decir, nuestros propios empleados pueden ser unos influencers de mucho valor para potenciar nuestros productos y nuestros mensajes. Nos vamos a plantear si las acciones las vamos a hacer a largo o acciones a corto, de one shot, porque tenemos lanzamientos o porque queremos conseguir cosas en poco periodo de tiempo. Y bueno, acciones de microinfluencia, que realmente son los brand lovers. La tendencia en el marketing de influencers para el 2019 es potenciar de manera exitosa acciones de microinfluencia, más allá de los influencers, que es de lo que venimos oyendo hablar desde hace tiempo. Estamos viendo que hacer un ejército de brand lovers que realmente tengan
un apego a la marca y a nuestros productos y nos puedan prescribir de una manera sincera, es mucho más efectiva que acciones con influencers donde, aunque sean afines a nosotros, pues obviamente sabemos nosotros y saben los usuarios que son relaciones comerciales. Y bueno, y luego, pues como hablábamos, de un equipo y un workflow bastante interesante, dejar plasmado en nuestra estrategia cómo nos vamos a relacionar entre nosotros y los perfiles que vamos a necesitar en un momento u otro de la implementación de nuestro trabajo del día a día. Vamos a hacer también, como comentábamos, protocolos de conversación y respuesta. Vamos a identificar los niveles de crisis y ver cómo las vamos a tratar y, obviamente, qué herramientas vamos a utilizar y cuáles son los documentos y entregables que necesitamos para hacer el seguimiento correcto. El entregable que nos tiene que salir de aquí, pues es un Social Brand Book bastante amplio, es un libro estratégico donde vamos a poder recoger todos los contenidos y la actualización en redes sociales. Es decir, esto lo podemos hacer y el equipo mañana cambia completamente y si acude a este Brand Book, en teoría no se debería de notar ningún salto en un cambio de gestión. Aquí sí que es verdad que es donde entran más perfiles multidisciplinares, desde el especialista o el planner en social media hasta el experto en PPC y obviamente los perfiles creativos aquí son muy importantes a nivel de copy y a nivel de dirección de arte y de diseño de formatos. Obviamente, las herramientas que podemos necesitar aquí, pues es un trabajo colaborativo en la nube. Cualquier herramienta que nos permita trabajar colaborativa podría ser útil. ¿Cómo podemos, una vez ya tenemos implantada y realizada esta estrategia, cómo la vamos a implantar con éxito? ¿Cómo empezamos esos trabajos recurrentes que hablábamos al principio de la fase en la que estábamos desgranando nuestros pasos en una implantación y una estrategia y una implantación exitosa? Obviamente, el ciclo de trabajo en social media siempre es el mismo. Empieza con la escucha, la creatividad, la aprobación, la distribución, la monitorización y el reporting. Obviamente, dentro de esos grandes de esas grandes fases tenemos, digamos, como subfases según la complejidad del proyecto. Pero lo que nos va a dar, sobre todo, éxito es que esa fase de listening o escucha no esté solamente al inicio, sino que sea una fase que esté presente 360 grados de forma continuada en todos los trabajos mensuales, en todos los trabajos diarios que vayamos a llevar a cabo. En el proceso de creación del contenido, vamos a tener primero esa escucha social y esa interpretación del dato que nos va a dar un documento que nosotros llamamos calendario de insights. Simplemente aquí no tenemos ninguna publicación hecha, no hay ninguna creatividad hecha. Es decir, vamos a decir en este documento de qué vamos a hablar este mes y qué objetivos vamos a perseguir. A partir de ese calendario de insights, cuando lo pasamos por el tamiz de la marca y el contexto, es donde nos salen las publicaciones, que no es otra cosa que la creatividad. Los textos y las imágenes gráficas o las piezas multimedia que van a acompañar a esos posts escritos. Una vez tenemos este calendario de publicaciones, obviamente ya entramos en la parte de la publicación, la gestión y control, que es la fase del community management y de la dinamización de la conversación. Todo esto debe ir siempre apoyado, como hablábamos al principio, de una capa tecnológica, es decir, apoyados en unas herramientas y en unos procesos que nos van a permitir optimizar, transparencia en el flujo de trabajo, rapidez en la comunicación y, sobre todo, objetividad en los resultados. Aquí vamos a saber si todo funciona o no funciona porque nos van a decir los datos si son positivos o negativos. Aquí no hay ningún criterio subjetivo si establecemos, como os comentábamos, un proceso de trabajo anclado en herramientas y en personas. La escucha social que hablamos que es tan relevante y que debe de estar presente en todo el proceso, debe hacerse en dos sentidos. Por un lado, el bus monitoring, que puede ser escuchar el sector y todo el tema del negocio, que nos va a permitir, como decíamos, detectar esas tendencias y esos topics recurrentes que nos pueden ayudar a generar contenidos relevantes y adecuados a nuestra conversación, y el brand monitoring, es decir,
cómo está influyendo todo lo que nosotros estamos diciendo. Vamos a investigar el volumen de conversación que generamos en torno a la marca, el sentiment de los comentarios, porque podemos tener un montón de volumen de conversación, pero puede no ser positiva. Y entonces hay que hacer acciones, deberíamos establecer acciones para cambiar ese sesgo y convertirlo en positivo y de un approach de simpatía hacia la marca y hacia los productos. A partir de ahí incluso podemos realizar un mapping de contribuidores a la conversación, poder detectar quiénes son, dónde están, qué relación tienen entre ellos y qué relevancia aportan de todos los que están hablando de nosotros. Ahí es como podemos saber todo el impacto que la marca está generando en nuestra comunidad social media y lo que nos permite modular hacia un lado o hacia otro. A la hora de producir contenido, es muy importante producir contenido nativo para cada una de las redes sociales. Somos muy dados a que los mismos contenidos, generamos un contenido y lo publicamos en todas las redes sociales. Y lo que estamos hablando es de que muy importante es de que cada canal tenga su rol dentro de la comunicación y obviamente si cada canal tiene su rol, aunque tengamos un mismo contenido matriz, adaptarlo nativamente a las cuestiones de una red social u otra. Es decir, no funciona igual ni se consume igual un Facebook que un LinkedIn. Y mucho menos es igual el universo de un Instagram que es muy basado en imágenes inspiracionales. Y obviamente para nada se parece a estos tres cómo nos acercamos nosotros como usuarios a un LinkedIn. Entonces, como marca tampoco podemos tratar de una misma manera los contenidos de LinkedIn con los contenidos en Facebook. Obviamente, también tiene mucho que ver a nivel de cómo generamos los contenidos, hemos de pensar en el dispositivo desde el que el usuario se acerca a los mensajes. El 90% del tiempo que pasamos en las redes sociales es desde el móvil, es decir, la mayoría de accesos a las redes sociales las hacemos como usuarios desde nuestro dispositivo móvil y no se ve igual la red social desde un acceso de escritorio que desde un smartphone. El contenido se consume de un poco diferente desde el móvil, estemos sentados o estemos en movimiento, porque bueno, pues obviamente la frecuencia con la que nosotros entramos a chequear las redes sociales es mucho más alta desde el móvil. Podemos entrar con lapsos de tiempo de segundos, pero muchísimas veces al día. Los últimos estudios están entramos más de 100 veces al día a chequear nuestras redes sociales. Hacemos incursiones cortitas la mayoría de las veces. A partir de la tarde-noche es cuando, y las tramos del mediodía son cuando las sesiones son mucho más largas, pero bueno, entramos muchísimas veces al día y eso hay que tenerlo en cuenta, que la mayoría de las veces el contenido se consume con rapidez. Pasamos con nuestro dedo por nuestro timeline de una manera muy rápida. Y el modo de consumo de los contenidos en móvil, vamos a tenerlo en cuenta, las redes sociales están configuradas para que el sonido esté desactivado. Con lo cual, si optamos por una pieza de vídeo, hemos de tener en cuenta que debe de ser entendible sin sonido, vía cartelas o vía otros recursos creativos, pero no empecemos con vídeos donde estén locutados sin cartelas porque no se van a entender, por ejemplo. ¿Cómo construimos un buen contenido? Si hemos pensado ya que tiene que ser nativo y que obviamente tiene que funcionar en dispositivos móviles. Pues bueno, ya que sabemos que se mete el usuario muchísimas veces y en lapsos de tiempo la mayoría de veces cortos, hemos de capturar la atención rápido. Tienen que ser contenidos que puedan llamar la atención de una manera u otra. Obviamente, pues si podemos hacer un GIF, mejor que una fotografía. Siempre en el timeline, un formato que tenga movimiento va a llamar más la atención que un formato que sea estático. Diseñamos para sonido desactivado, encuadramos las historias visuales. ¿Cuántas veces hemos visto navegando por las redes sociales fotos que se cortan porque están configuradas en formatos panorámicos que realmente cuando consumimos en las redes sociales desde el móvil tienen que ser formatos o 1:1, es decir, formatos cuadrados,
o en su defecto, y muchísimo mejor si son tirando a verticales, tanto en fotografía, hablamos tanto en elementos fotográficos como en elementos de vídeo. Y obviamente jugar con formatos. Si hablábamos de GIFs, siempre en preferencia, antes que una fotografía estática para llamar la atención, pues obviamente jugar con galerías, con pequeñas animaciones, etcétera, pues siempre nos va a dar mucha más efectividad y va a llamar más la atención entre este mare magnum de mensajes que recibimos cuando entramos en las redes sociales. Obviamente también hemos de pensar cómo distribuimos el peso, los recursos que tenemos son limitados y eso es así. Entonces, por un lado, tenemos que hacer un 70% de nuestros contenidos, lo que llamamos contenido snack, es decir, contenidos sencillos, de consumo rápido, que realmente puedan ser relevantes, pero que los recursos que necesitemos no sean muy extensos. Hablamos de GIFs, de fotos, de galerías, de encuestas, es decir, estamos buscando la interacción, pero de una manera sencilla. Por eso lo llamamos snack, sencillo y rápido. Un 20% que sea más de contenido de valor, es decir, contenidos más trabajados, donde busquemos una mayor interacción y subir el engagement. Consumen más recursos, pero son muy importantes tenerlos en cuenta en nuestro calendario de contenidos mensuales. Y obviamente un 10% el hueco siempre lo dejamos para contenido experimental, donde podemos probar formatos nuevos, es decir, un poco fuera de la estrategia, pero que realmente necesitemos adoptar. Pues oye, que salen las fotos panorámicas 360, pues vamos a probarlas. Que salen las fotos en 3D, pues vamos a hacer pruebas. Es decir, obviamente nos pueden salir bien o mal, pero sí que es verdad que hay un 10% donde tenemos que empezar a experimentar, porque es de la manera que luego vamos a poder adoptar de manera exitosa nuevos contenidos. A nivel de entender la conversación, como os decíamos al principio, estamos hablando de marcas versus personas y estamos hablando de dinamizar versus publicar. Por una parte está el Community Management, entendido como la parte más administrativa de la gestión, es decir, la publicación y el control de los contenidos, atención reactiva al usuario, es decir, atención cuando el usuario nos pregunta o se dirige a nosotros. Y por otro lado está la dinamización, entendida como la parte más proactiva. Es la parte más creativa del trabajo de un Community Manager. Es decir, nuestros fans los vamos a tratar como posibles prescriptores y brand ambassadors, porque vamos a ir a buscarlos. No vamos a esperar a que vengan ellos a conversar con nosotros, sino que vamos a intentar provocar la interacción con ellos. Y esto es muy importante en el trabajo diario de la gestión de las redes sociales, entender el proceso de esta manera. No ser para nada reactivos y buscar siempre la proactividad. Vamos a provocar nosotros la conversación si esta no se produce. Las principales áreas que nosotros debemos marcarnos para medir, obviamente, según el alcance del proyecto, pero yendo a máximos, tenemos que medir, por un lado, la parte de la notoriedad que estamos generando, y esto nos lo va a dar pues el alcance total, las impresiones, cómo va variando nuestra comunidad y cómo va variando el volumen de conversación y el share of voice que nosotros vamos provocando. A nivel de conversión y tráfico es muy importante que sepamos qué leads nos están llegando a través de las redes sociales. Si estamos generando una campaña de captación de datos, obviamente tendremos varias fuentes actuando a la vez y es súper importante saber de dónde vienen esos contactos. Muy importante también tener claras las visitas que realmente nos están llegando de nuestros perfiles sociales. Si estamos buscando contactos, cuántos contactos estamos generando a través de las redes sociales. Y muy importante también, si estamos activando campañas de retargeting y recurrencia, tener claros los datos. A nivel de afinidad, cuando estamos hablando de medir la afinidad de nuestra conversación dentro de nuestra comunidad social, pues tenemos que pararnos a detectar las interacciones y su tipología. Es decir, no es lo mismo un like que un comentario. Obviamente, el que una persona haga un comentario nos da a conocer que ha habido mucho más esfuerzo que poner un like, con lo cual una interacción-comentario debe tener más peso a la hora de valorar el éxito que un like. Que alguien comparta un contenido significa que ha sido afín y relevante. Nosotros como usuarios no vamos compartiendo cualquier cosa, es decir, nosotros creamos nuestra identidad social a través de los contenidos que compartimos en redes sociales.
para compartir algo ha tenido que resultarnos realmente interesante. También es muy importante medir las menciones, cuántas veces nos están mencionando, no solamente compartir, sino mencionar la marca. Es un paso más hacia el éxito en el segmento de la afinidad. El engagement rate también es muy importante controlarlo en todos nuestros perfiles. Obviamente el sentiment, no solo el volumen de la conversación, sino el sesgo que está teniendo lo que estamos generando conversación, pero hacia qué lado, si es positivo o si es negativo, o si la gente está mencionando o terceros lo están mencionando, pero de una manera neutra, y obviamente si lo que estamos haciendo y la conversación que estamos lanzando está provocando que el usuario esté generando contenido alrededor de nuestra temática. Obviamente, el control del dato vuelve a ser una parte súper importante. Las herramientas de Social Analytics, sean de la profundidad que sean, nos van a permitir modular informes, tanto recurrentes, es decir, tener todos los meses este tipo de informes, como puntuales. Habrá momentos de nuestra estrategia donde debemos o queremos incidir en ciertos aspectos, y eso nos lleva a hacer informes específicos que focalicen en determinados KPIs. Y nunca nos olvidemos que es súper importante que los hagamos. No nos conformemos solamente con los informes recurrentes que nos están diciendo cuántos likes o cuántos comentarios tenemos. Tenemos que tener un control total de las acciones que realizamos en redes sociales y hacer, como decíamos, acciones de prueba. Por eso vamos a poner foco en determinado segmento. Pues, por ejemplo, vamos a ver si podemos conseguir más afinidad. Pues vamos a hacer informes muy específicos para medir afinidad. Vamos a hacer acciones y medimos después. Hacemos test A/B a ver si nos está llevando hacia buen puerto esa acción determinada por ejemplo, pues para generar mayor afinidad. Obviamente, ¿cómo trabajamos nosotros esto con éxito? Pues hay que tener un equipo realmente con los skills necesarios que hemos visto en esa parte iniciática que hablábamos de la estrategia y la auditoría, y esa capa tecnológica. Y la unión de ambas cosas, de personas con tecnología, es lo que nos lleva al éxito. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos internamente, el equipo de social que lidera la parte de Social Listening, de Social Strategy y el Community Management, es quien tiene relación con demás equipos del Departamento de Operaciones, pero es quien lidera todo el proyecto. Tiene relación con creatividad, tiene relación con diseño y desarrollo, tiene relación con contenidos y medios y con analítica y business intelligence, pero siempre marca la pauta y lidera el proceso el equipo de social media. Y el workflow o implicación que tienen nuestros equipos, pues bueno, va desde la conversación inicial con la estrategia de contenidos, luego la fase de producción, la fase de aceleración, es decir, todos los KPIs que nosotros hemos marcado en nuestro plan de acción, vamos a ver cómo aceleramos para lograr esos alcances más allá de los orgánicos que sean ideales para nosotros. Todo el reporting que nosotros establecemos con un dashboard con una tecnología que tenemos propia, que funciona como agregador de las diversas herramientas que utilizamos, y el equipo de dinamización y gestión de la comunidad, que digamos que va transversal durante todo el proceso de creación y publicación y monitorización de los contenidos. Bueno, y hasta aquí un poco todo el resumen que os hemos querido hacer. A ver, ahora sí que esperamos en estos últimos 10 minutos que vosotros nos podáis contar un poco pues las dudas que os han surgido, o si queréis compartir con nosotros ciertas cuestiones que ponéis en marcha, que queréis mejorar, o que simplemente queréis compartir para como algo que os esté funcionando realmente bien. Pues mira, Isabel, tenemos durante la sesión algunas preguntas que han surgido y, por ejemplo, Laura Camps comentaba que le interesaba mucho que se hablara de LinkedIn, que era una red social que ella utilizaba, y que pusiera algún tipo de ejemplo.
En este caso, no sé si Laura ahora puedes poner qué tipo de ejemplo querías que te pusiéramos o en relación a qué. Pero bueno, hablaba un poco de LinkedIn. Cuéntanos LinkedIn, qué red social, para qué está enfocada, para qué nos puede valer, por qué nos tenemos que dirigir a ese canal y cómo. ¿Cómo piensas? Pues muy bien. Sí, sí que hemos nombrado un poco LinkedIn. Sí que es verdad que obviamente tenemos redes sociales que están muy enfocadas al contacto con los consumidores, que son las redes sociales más mainstream, como puede ser un Facebook o un Instagram. Y LinkedIn, en las estrategias que nosotros implementamos, lo explotamos a nivel de relaciones profesionales. Obviamente, funciona muy bien en el B2B a la hora de buscar negocio a través de iguales. Pues en sectores muy de B2B, el peso de LinkedIn pues puede llegar a tener un 80% en la estrategia general. Y aquí lo trabajamos igual que se puede trabajar cualquier otro canal, desde este establecimiento, como decíamos, de objetivos bien claros hasta un plan de contenidos muy específico, y aquí es muy importante la especialización en los contenidos y súper importante un plan de gestión, como hablábamos antes, de públicos internos. Para nosotros, y siempre proponemos, digamos, como manuales de evangelización. Si la empresa está haciendo un esfuerzo grandísimo en generar contenidos muy interesantes y muy específicos para los públicos profesionales, toda la compañía debería también hacer, como digamos, como de prescriptores y generar una red de difusión de esos contenidos. Lo que nos va a permitir digamos, como este plan de evangelización y de comunicación interna es llegar a unos alcances infinitamente superiores a donde llegaría la marca. Genial. Pues pasamos a más, porque la verdad la gente se está animando a preguntar, así que tenemos varias, vamos a ver si podemos responderlas todas. Laura Cortés preguntaba también durante la presentación que propusieras algún tipo de herramienta de escucha social gratuita o si conocías algún tipo de herramienta gratuita y en caso de que no haya ninguna gratuita, pues un poco cuál recomendarías tú, ¿no? A nivel de este tipo de herramientas. Vale, pues bueno, como comentábamos al principio, realmente cuando nosotros decidimos usar o recomendar una herramienta hemos de valorar diversos elementos. Entonces, pues bueno, nosotros a nivel, por ejemplo, gratuito, Brand24 tiene una parte gratuita. Como todas las herramientas gratuitas, los alcances son bastante limitados, se limitan solo a cierto número de menciones, no a todas, y el rastreo que pueden hacer resulta un poco deficiente. Pero bueno, si las necesidades que tenemos no son muy profundas, pues un tipo, pues Brand24 en su modalidad gratuita puede servir. Nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando es público, hay herramientas con algoritmo español, como puede ser un Attribus o un Synthesis, que ambas dos son de pago y no tienen ningún programa gratuito, pero nos sirven mucho porque a nivel semántico, como son algoritmos españoles, a la hora de valorar el sentiment, aunque el tema de la inteligencia artificial de estas herramientas esté muy desarrollado, el que sea un algoritmo español ayuda muchísimo a la calibración correcta de un sentiment positivo o un sentiment negativo. No olvidemos que tanto si utilizamos una de pago como si utilizamos una gratuita, el factor humano es súper importante. Las herramientas de escucha social son bastante complejas y hay que tener un nivel de profesionalidad para configurarlas correctamente. Es decir, el primer paso es configurarlas correctamente para que ellas sepan realmente lo que tienen que rastrear, porque la conversación y todo lo que volcamos en la red genera un montón de ruido. Entonces, muchas veces la mayoría de tiempo de los analistas se pasa en filtrar este ruido y extraer a la luz la información realmente relevante. Entonces, pues bueno, importante eso, que muchas de las herramientas que hay en el mercado tienen parte de gratuita, pero con un alcance muy limitado, que si no se quiere algo muy profesional nos puede servir, pero que sepamos que no va a sacar toda la verdad a la luz, solamente va a hacer un rastreo por la superficie. Y luego que si optamos por una de pago, que sepamos que para sacarle el máximo partido necesitaremos tener alguien profesional que sepa tanto cómo configurarla como luego leerla. Bien, ¿sabes? Pues
vamos a por más preguntas. Mira, Fran Ramos decía que quería saber cómo puedo poder mejorar la calidad de sus leads, porque estaban generando una cantidad bastante interesante de leads, pero que el feedback que tenía es que no eran de calidad. Entonces, ¿cómo podemos a través de una estrategia social mejorar esa calidad de los leads que están llegando por estos canales? Pues hay dos elementos que yo creo que son importantes en esto. Por una parte, la escucha, como decíamos, la escucha no solamente de lo que está demandando el sector y de mirarnos el ombligo nosotros con lo que queremos ofrecer, sino la escucha de los usuarios. Dentro de nuestras redes sociales, es decir, escuchar a nuestros propios clientes, cómo escuchar, ponernos a investigar, hacer una investigación de campo, es decir, seguir a la competencia y ver qué está diciendo la gente, los fans de la competencia, qué le demandan a la competencia. Si tenemos en cuenta la escucha, podemos establecer, como decíamos, unas creatividades como mucho más afines y obviamente las redes sociales nos dan un poder de segmentación tremendo, es decir, no lancemos solamente un mensaje, podemos lanzar varios mensajes y segmentarlos para que lleguen a ciertos grupos. Nada de café para todos, sino que si queremos captar leads de determinadas características, poder hacernos nuestras propias segmentaciones y lanzar unos mensajes que luego segmentaremos por intereses a la hora de publicarlos. Incluso coger nuestra base de datos o esos leads, ver por qué no están funcionando, si es que tenemos algún sistema luego detrás de cultivo de esos leads y lanzarles, podemos hacer segmentos, cargarlos en la parte de publicidad de Facebook y lanzarles mensajes muy enfocados a las necesidades que nosotros hemos ido detectando dentro de nuestro CRM, por ejemplo. Genial. Más preguntitas por aquí. José Juan nos pregunta si tenemos experiencia con alguna administración pública, servicios de limpieza, etcétera. Que entiendo que aquí, más que una conversación abierta, quizá, sí, yo lo que invitaría es que... Está mi correo en el... eso es mismo, que te llamen sin ningún tipo de compromiso, ¿verdad? Porque al final ahí tienen tu correo, ¿no? Y tus datos, tu teléfono, para que puedan contactar contigo y esas preguntas quizás más personales, oye, pues podamos incluso trabajar con vosotros algún tipo de caso de éxito similar de vuestra industria. Perfecto. Seguimos con más preguntitas que ya vamos terminando porque además son las 7:01 y tampoco nos queremos demorar mucho, pero sí que preguntan al hilo de las herramientas que estábamos hablando antes, preguntan por HotSuite. Ajá. Es decir, ¿se sigue utilizando como una herramienta de gestión de redes sociales? Sabíamos que era en su momento fue una de las herramientas por excelencia para esta gestión. Es decir, cómo se encuentra ahora HotSuite y si hay alguna alternativa también que podamos conocer. Sí, pues bueno, nosotros en varios proyectos sí que hemos trabajado con HotSuite, pero sí que es verdad que actualmente estamos adoptando otras herramientas de gestión que nos están permitiendo un control del proceso como mucho mejor. Estamos utilizando herramientas que nos permiten trabajar en la nube, modificar en la nube con el cliente y luego que sea él mismo el que desbloquee y teniendo esos contenidos ya programados que se publiquen, pero siempre con la supervisión del cliente. Es decir, tenemos otras herramientas que nos permiten lo mismo que HotSuite con la particularidad del trabajo en la nube y la distribución de permisos de una manera gradual, donde el cliente es el que tiene la última palabra antes de publicar. ¿Nombre de esa herramienta la tenemos para comentarla con...? Sí, bueno, es una herramienta de pago, se llama GainUp. Y estamos en algunos proyectos estamos trabajando con ella y luego pues bueno en otros proyectos trabajamos con otras. Siempre aquí sí que es verdad que lo mismo que con las de escucha social, los planes de pago obviamente te dan un alcance superior. Muchas veces las herramientas gratuitas son bastante limitadas, que para ciertos proyectos no pueden resultar todo lo óptimas que deberían ser. Vale, Víctor preguntaba otra vez por el nombre de la herramienta, por repetirlo o por ponerlo por el chat. GainUp. GainUp, perfecto. G-A-I-N-A-P-P. Vale, perfecto, pues ahí lo tenemos. Vamos por aquí, que creo que esta ya es la última pregunta que vamos a hacer, ya por tiempos también, nos queremos demorar. Y nos preguntan, seguimos con el tipo de las herramientas, ¿no? Al final queremos descubrir Vamos a tener que hacer un monográfico de herramientas.
cómo, ¿no? Cómo poder mejorar esos procesos. Nos preguntan por una herramienta de búsqueda de palabras clave, las keywords, le da igual si son gratuitas o de pago, es decir, quiere conocer de los dos tipos. Aquí, ¿cómo podemos ayudar? A mí se me viene a la cabeza SEMrush, ¿no? Sí, aquí a mí se me viene a la cabeza SEMrush y bueno, y la Sixtrix y la Keyword Research Tool de Google. Uh-huh. Al final aquí todos, como viene siendo todo este mercado, entiendo que funciona muy similar, ¿no? Tenemos partes gratuitas, funcionalidades gratuitas. Funcionalidades gratuitas y funcionalidades de pago. Realmente sí que es verdad que todo el tema de búsqueda de keywords, cuando lo trabajamos aquí, eso es más de, como hablábamos, de la parte de la estrategia de contenidos, que es superior a la estrategia en redes sociales, y sí que trabajamos muy de la mano del departamento SEO, porque la keyword research es algo que, además de ser común a la estrategia de contenidos, es común a la estrategia de posicionamiento orgánico, incluso también a la de pago. A la parte de posicionamiento de pago. Entonces, pues bueno, ahí el tema de herramientas es algo que nuestro departamento de contenidos es muchísimo más experto en esto y utiliza varias. Pero bueno, entre las que hemos señalado. SEMrush, Sixtrix y la que existe, la Keywords Research Tool de Google. Perfecto, pues mira, son las 7:05, hemos empezado con 5 minutos de demora para dejar un poquito a los asistentes llegar, que venían con retraso, y yo creo que es el momento de finalizar. Pues sí, vamos a ser puntuales, 1 hora 60 minutos exactos, y quiero agradeceros a todos que hayáis estado escuchando. Espero que os haya parecido interesante y relevante lo que os hemos contado y que lo podáis aplicar con éxito. Y bueno, pues ahí están mis datos de contacto en pantalla, donde podéis ver mi correo, donde podéis ver mi teléfono, y cualquier cosa que se haya quedado en el tintero, que queráis ampliar, dudas, comentarios, serán bienvenidos y ahí os espero. Muchísimas gracias.